Y en este momento le doy la más cordial bienvenida a nuestro consultor político desde la Ciudad de México, a Helios Ruiz Esparza, por supuesto CEO de Elitix Consulting, y además también un personaje político en un dinamismo interesante a nivel nacional. Bienvenido a Acceso B, Helios Ruiz Esparza. Aquí tienes tu boleto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Aquí ya estamos presentes. Oye, mi querido Helios, pues además de platicarnos de lo que estás haciendo, que por cierto te felicito, que estuviste en una muy amplio diálogo allá en la Ciudad de México, en un concepto que me gustaría que nos platicaras al final de esta conversación, pero que pues obviamente es importante mencionarlo porque finalmente eso que tú haces es lo que a ti te da calidad para poder opinar sobre los temas, no solamente de los que vas a hablar hoy, sino por supuesto de todos los temas que manejas perfectamente a través de tu consultoría, de tus empresas, incluso de los libros que has publicado ya en tu carrera, en tu trayectoria profesional. Helios, platícanos cómo está el tema. Ya estamos a febrero 13, estamos a pocos días de iniciar la campaña constitucional. Legalmente los partidos están al filo de la navaja para registrarse, tanto para diputadas y diputados federales, senadores y senadoras, y por supuesto candidatas y candidatos a la presidencia de la República. Claudia ya lo dijo, se va a registrar el 28 allá en el INE. Por cierto, su némesis por ahí, en el contexto de que, pues bueno, ha sido una situación interesante a nivel nacional, el hecho de que Morena se ha declarado de alguna manera en confrontación de alguna manera permanente con el INE, pero ella dice, bueno, es el cauce, yo me registro el 28 de febrero en el INE, y pues bueno, antes de eso, ¿cómo está el termómetro a pocos días de iniciar la campaña constitucional en México, Helios? Justamente, como bien comentas, ya varios partidos, bueno, ya la mayoría hace unas semanas escuchábamos, ¿no? Las listas de el Frente, ¿no? Del Partido de Acción Nacional, del PRD y del PRI, donde no hubo sorpresas, eran los candidatos y los actores políticos que se les considera actualmente como de las dirigencias en los partidos, ¿no? No hubo ninguna sorpresa, o bueno, la única sorpresa es que no hubo tantos ciudadanos como se esperaba, ¿no? Esa apertura a las organizaciones civiles ciudadanas, pero hasta ahí. Y justamente lo que sí causó un poco de ruido, por así decirlo, es justamente el tema de la lista de MC, de Movimiento Ciudadano. De Morena todavía no dan en su totalidad, ¿no? Las listas de los plurinominales que justamente están en el estira y afloja de estas candidaturas, y de MC se dieron algunos nombres que resaltaron mucho, porque si bien recuerdan, Movimiento Ciudadano trae ese eslogan y la temática de lo nuevo, la nueva política, la nueva forma de hacer política, entre otros. Y justamente en la lista para el Senado de la República, pues trae varios actores políticos, como Palazuelos en Quintana Roo, justamente, como Alejandra Barrales, que ya llevaba más de 5 años fuera de movimientos políticos dentro de la ciudad, va a ir como candidato al Senado de la República. Inclusive también va Alfonso Delgado, que es el hijo de Dante Delgado, por Veracruz, ¿no? Y las herencias, ¿no? Exactamente, que bueno, si hay algo dentro de la política que se considera lo viejo, es justamente ese tema de poner a los hijos de candidatos, pero bueno, pues aquí ya vimos que se tiene esa misma dinámica. Y por el lado de justamente de diputados, se encuentra Claudia Ruiz Massieu, que hace poquito tiempo estaba justamente en el Senado de la República y como parte del PRI, ¿no? El grupo parlamentario del PRI, y justamente se está candidateando ahora por Movimiento Ciudadano. Y también algo que llama mucho la atención, bueno, es Patricia Flores, que justamente ella era la jefa de oficina de Felipe Calderón, también va de candidata por MC,
Y el que llamó mucho la atención también fue Gustavo de Hoyos. ¿Por qué? Gustavo de Hoyos era el presidente de la Coparmex, y si recordamos justamente el tema de cómo se forma la alianza entre el PRI, PAN, PRD, fue por Gustavo de Hoyos y por Claudio X González. Estos dos actores políticos fueron los que sentaron a las dirigencias de estos partidos políticos para poder justamente crear esta alianza y poder ir en contra del oficialismo. Y ahora, justamente, Gustavo de Hoyos va como candidato a diputado por parte de Movimiento Ciudadano. Y en este contexto, obviamente, Helios, llama la atención este discurso que yo he sido un poco crítico de Movimiento Ciudadano porque pareciera ser que cuando algo se construye en piezas muy endebles, como se conoce, con un techo de cristal muy frágil, con cimientos muy de mala calidad, pues resulta ser que en el camino se va desbaratando todo, ¿no? Y pareciera ser que Movimiento Ciudadano tuvo esa, desde mi perspectiva, por supuesto lo digo, tuvo esa efervescencia en que llegó a un punto importantísimo y bueno, después de esa novela que se vivió en Nuevo León y de cómo todos esos andamiajes se empezaron a caer, de cómo Dante Delgado empezó a tratar de poner puritas a todos los demás temas que ya había hecho Samuel García, Mariana y después Jorge Maínez y demás, pues ha quedado mucho a deber ese discurso de la nueva política, ¿no? Ya hiciste una clarificación de las herencias familiares, ya hiciste una clarificación de el contexto de los liderazgos que emigraron de otro partido político y de personajes muy señalados en diferentes ámbitos de la región del país. Y también hay que decirlo, es medio telenovelesco ver que en la primera posición va su principal bandera política. Movimiento Ciudadano no tiene, pareciera no tener otra bandera política que el mismo Colosio, ¿no? Así lo veo yo, y por eso lo ponen en primer lugar en esta lista plurinominal, en este caso del Senado, ¿no? Así es, digo, ahí vamos a ver, yo creo que en la próxima elección presidencial, depende cómo termine Samuel, ¿no? Pero al menos sí, con el tema de Colosio, pues veremos estos 6 años desde el Senado de la República, una plataforma ya a nivel nacional. Sí va por ahí, que es lo que la lectura política nos podría indicar. Y yo creo que ahorita justamente un tema que creo muy, muy puntual es algo que creo que, como bien comentas, llegó a un punto, una efervescencia, pero esa efervescencia no fue por Movimiento Ciudadano. Esa efervescencia fue por Samuel y, mejor dicho, por Mariana. Entonces, por la dupla, ¿no? Porque Samuel sin Mariana pues no tiene tanta efervescencia. Los dos juntos tienen una gran efervescencia justamente de lo que duró su mini campaña o pre-campaña en el tema presidencial. ¿Qué fue lo que hicieron? Justamente lo platicaba ahí en una de las columnas en las que participo. No se hereda el poder. Por más que Samuel quiera darle ese espaldarazo a Maínez, es alguien totalmente distinto. No tiene la misma chispa, no tiene la misma empatía, ¿no? que Samuel y que Mariana. Por más que se ponga los tenis, por más que quiera hacerse chistoso, ya vimos que no le sale mucho, inclusive pues, estar transmitiendo en vivo de repente en ciertos lugares no es la gran opción. Entonces, justamente yo creo que por eso también ha dado de qué hablar, pero pues no para bien, justamente Movimiento Ciudadano. Así es, y bueno, el último escándalo, aquí lo platicamos con la mesa de análisis que tenemos cada jueves, el último escándalo que tuvo Jorge Maínez al respecto de todo el proceso de alguna manera de esta campaña efervescente que Samuel y Mariana bautizaron a través de una carnita asada con un brindis de cheve, pues lo volvió a revivir con de alguna manera su propio reel que compartió y que bueno, se generó una tendencia
que después se descubrió que en este contexto incluso estos personajes han quedado muy evidenciados porque incluso se ha visto que empresas de redes sociales están detrás de todo este andamiaje de la nueva política, como Badaboo, como de alguna manera profesionales en redes sociales, y que incluso son, se ha mencionado, y digo, no se ha comprobado, pero se ha mencionado que son empresas que le trabajan al gobierno de Nuevo León. Entonces es evidente que todo ese andamiaje pues de alguna manera está operando a favor en un sentido de esta candidatura de Jorge Maínez, que es una candidatura que sale al vapor y que está dejando mucho que desear, y a raíz de eso muchos comentarios al respecto, ¿no? O sea, incluso los dichos que tuvo con Mario Fabio Beltrones, quien en su momento era su mentor y ahora pues resulta que quiso subirse al ring y pues resultó todo vapuleado por el dinosaurio de Mario Fabio Beltrones, que eso es lo más cómico y sarcástico de esta situación. Pero bueno, estos temas son interesantes. Adelante, Helios. Creo que justamente es eso, ¿no? Yo creo que hasta la respuesta que dio de por qué había dicho esto, y esas son las respuestas de lo que es la antigua política. Es que se filtró, es que es algo de los contras, es algo de la oposición, es algo... No, o sea, son las mismas respuestas que dicen los de siempre de la política. Yo creo que si va a ser algo nuevo, realmente es saber, sí, yo subí el video, fue un error, o sea, eso sería algo nuevo, ¿no? Dentro de la política, pero bueno, ya vimos por dónde van. Oye, Helios, y bueno, en este sentido, pues ya esperamos entonces la lista final también de Morena, que habrá de ser de alguna manera, también de alguna manera analizada por parte de todos nosotros en Acceso B, porque pues evidentemente también hay que decirlo, Morena ha estado inmerso en una batalla interna, caso Yucatán, que ya lo platiqué contigo en algún momento, con este ex medallista olímpico que venía del PAN, que al final de cuentas hace alcalde o candidato a alcalde, más bien hace candidato a la alcaldía Morena allá en Mérida, y que generó todo o crispó al interior de Morena y así en otros estados de la República. Tabasco no es la excepción, te cuento, aquí ya hay varios que están mencionándose, se irán de esta elección con Morena, porque pues según dichos parece ser que no se les está tomando en serio. Bueno, estaremos viendo, así como en Tabasco, como Yucatán, en otros lados, esta situación que está viviendo también Morena, pero es importante mencionarlo porque a diferencia de los demás partidos políticos y sus dirigentes, Mario Delgado lo ha tomado de una forma diferente, porque sí está muy bien de alguna manera visualizado en el hecho de que justifica estas acciones por el simple hecho de ganar la elección, ¿no? Hablo solamente por mencionar Yucatán. Él lo dijo ahorita hace unos días con Sabina Berman, que decía, bueno, Morena tiene que sacar al PAN de Yucatán. Entonces, evidentemente, no había un actor político suficientemente fuerte en Mérida para poder enfrentar esa batalla allá a los panistas yucatecos, y por eso se decidió hacer esta integración de este miembro, de un expanista, que pues también él lo aclara, dice, pues ni tan panista, ¿verdad? Porque no estaba de alguna manera vinculado totalmente con el PAN, pero decía él que, bueno, eran elementos interesantes que se estaban tornando en una estrategia 100% política para afianzarse de esos estados que a ellos los tienen muy interesados, porque pues las encuestas dicen que de los 9, 5 Morena estará arrasando y los otros 4 pues está en la competencia. Pero bueno, ¿cuál es tu perspectiva en este sentido con Morena, Helios? Justamente, yo creo que cada estado tiene totalmente diferentes las visiones y las prioridades de cada partido, ¿no? Porque, por ejemplo, escuché justamente esa entrevista con Mario Delgado, pero, por ejemplo, si pusiéramos esa misma lógica en la Ciudad de México, no hubiera sido Clara Brugada. Y de hecho se lo mencionó, ¿no? Se lo mencionó, sí. Sabina, ¿no? Sí. Hubiera sido Omar, ¿no? Para asegurar que se hubiera ganado. Pero acá fue más un tema de ideología, ¿no? De cómo poner a alguien no tan de izquierda, no tan del movimiento,
y dándole paso a alguien cercano a ciertas personas que hoy en día pues no son bien vistas por el movimiento. Entonces yo creo que va más como por ese sentido, cada región, cada, eh, pues sí, cada región va a definir ahí los movimientos y bueno, como todos los partidos políticos tendrán sus argumentos en cada una de las regiones. No te vayas, regresamos rápidamente para hablar del Salvador. Tú que eres experto en la consultoría política, híjole, qué nota la del Salvador en el sentido tan amplio, porque sigue dando nota en este sentido después de su reelección de Bukele, pero hay que analizarlo un poquito más a fondo con esta estrategia. Nos fuimos a un pequeño lapso y espacio para publicitar nuestras propias redes sociales, por supuesto. Eres parte de este de alguna manera, gran trabajo de equipo que hacemos en Acceso B. Elio Ruiz Esparza, CEO o director de Eliptich Consulting, y nos fuimos y te preguntamos sobre el tema del Salvador, pero desde la perspectiva del consultor político que eres, porque ya aquí tuvimos la oportunidad de hablar del tema de la reelección de Bukele, de todo este andamiaje, pero la verdad es que ha salido todo ese pequeñito país y con esa población tan de alguna manera disminuida en comparación con México, es decir, hablo numéricamente, no de otra manera, por supuesto, ha dado la nota mundial en el sentido de ese avasallador triunfo de Bukele y por supuesto también en el sentido de esta estrategia que trae el mismo Nayib Bukele en el contexto a nivel mundial o por lo menos en América, ¿no? ¿Cómo ves tú este escenario? ¿De qué nos puedes platicar al respecto? Mira, en cuestión del contexto de qué es lo que está ocurriendo, es que El Salvador es uno de los países que más problemas tenía con la violencia, ¿no? Se consideraba inclusive de los países más violentos a nivel Latinoamérica por el tema de las pandillas, justamente. ¿Qué fue lo que hizo? Justamente politizó ese problema que hubo. En las últimas elecciones fueron totalmente impresionantes porque obtuvo más del 80% de los votos. O sea, la oposición en su conjunto, o sea, tomando en cuenta, no llegaban ni al 15%. De los 60 escaños que tienen ellos en su Congreso, al parecer, todo indica que se llevaron más o menos 58 escaños, ¿no? De los 60, es decir, la oposición se queda con 2, a lo mejor 3 o 4, pero pues obviamente eso ya va a darle el poder total justamente a Nayib. Si bien es cierto que la lucha que se ha dado ya ha controlado justamente a las pandillas, a las maras, a la trucha, es importante, pero también el tema es cómo ha llegado o cómo se llegó a justamente este tema de la reelección. ¿Por qué? Porque se hicieron muchísimos cambios a las reglas electorales, al igual que las reglas de como país en cuestión de derechos humanos. Si bien uno de los argumentos principales de este presidente todavía en funciones en la administración pasada era que primero los derechos humanos son para los ciudadanos, no para los secuestradores, no para los asesinos, ¿no? Y obviamente la gente a nivel como estaba de violencia ya decía que pues si era necesario eso, pues ni modo. A mí me impresionó mucho una entrevista que le hicieron a unos padres de familia que justamente tenían a su hijo que estaba encarcelado por tener tatuajes, que es una de las razones por las que hoy en día pueden detener a una persona para investigarla y demás. Y justamente le preguntaban a estos padres de familia, oye, a ver, pero, o sea, ¿tu hijo qué? ¿Se dedica a eso? Decían, no, nuestro hijo se dedica al negocio familiar, él nunca ha hecho nada de pandillas, ni de droga, ni nada de eso, pero es porque tenía unos tatuajes y justamente por eso lo encarcelaron. Está en investigación y veremos qué pasa. Y le decían, oye, pero pues entonces por Bukele, ¿tú votaste por él? Y le decían, sí, y volvería a votar por él. Porque si es necesario que suceda esto para tener nosotros seguridad o paz, pues estamos dispuestos a hacer este pago, por así decirlo. Entonces, ahí te Esa es una estrategia. Sí, adelante. Adelante, Belis.
No, en este paréntesis sí es importante mencionarlo. Esta es una estrategia de límite, creo yo. Es decir, cuando ya no has aterrizado una solución concreta, aunque has manifestado tu voluntad y hay ciertas situaciones o coyunturas a nivel local, aquí, de hecho, el análisis de estas teorías nos indican que el límite es la opción, ¿no? Esta situación que hizo Nayib Bukele y que ha sido el andamiaje del éxito de su reelección y de esta narrativa que se está viviendo a nivel internacional, porque de paso imágenes de alguna manera esta comunicación que se hace a través de estas decisiones del presidente Nayib Bukele y de cómo todo este andamiaje le ha vuelto de alguna manera la paz y la tranquilidad a El Salvador, un país que está en medio de países muy complicados y que de alguna manera era, como bien definían ellos, era un constante importador de criminales, no solamente, obviamente, no solamente habitaban su país, sino que los importaban hacia otros lados para ser violentos y terroristas hasta cierto punto, ¿no? Y pues bueno, esta estrategia le ha funcionado y es una estrategia muy radical, una estrategia que incluso varios analistas han traído otra vez al contexto de la agenda para discutirse si es posible o no hacer estas acciones como réplica en otras partes del mundo, ¿no? Exactamente, y justo por este tipo de cambios que se realizaron en la Constitución para poder realizar estas actividades, se hicieron a la par varios cambios constitucionales a las reglas electorales. Porque, por ejemplo, en El Salvador no estaba permitido justamente la reelección del presidente. O sea, no estaba en la figura como tal poder reelegirse, lo cual ya ahora se puede. También recordemos cuando Nayib Bukele llegó al Congreso con varios miembros del ejército a dar un pequeño mensaje, ¿no? Que más que lo que haya dicho, lo que hizo, ¿no? Llegar con personas armadas al Congreso, pues obviamente tiene más mensaje que lo que haya dicho justamente ayer el Congreso. Y varias formas de cambio, ¿no? El tema del Consejo de Justicia, que allá, pues, aquí sería la Suprema Corte de Justicia, los tribunales, y varios cambios a todo este tema democrático, ¿no? Con las reglas justamente electorales, es lo que le da también la posibilidad de hacer ciertas estrategias a su modo para beneficiar justamente esta elección, ¿no? Que si bien obviamente la gente votó de manera impresionante por él, justamente por este tema de la seguridad, ¿no? Que es lo que les ha dado. Recordemos también que ha habido algunos otros movimientos en otros países que justamente empezaron así, ¿no? Que empezaron a darle beneficio a los ciudadanos y demás, se empezaron a relajar y darle mucha apertura y darle mucha oportunidad a los gobernantes de hacer ciertos cambios, de cambiar ciertas instituciones que de cierta forma era una balanza y era un poco de freno, por así decirlo, para que ninguno poder tuviera el poder absoluto, como lo fue en Venezuela, ¿no? Que empezaron a cambiar ciertas reglas, después fueron empezando a cambiar ciertas instituciones y así, hasta pues, lograr lo que se conoce hoy en día, ¿no? Entonces veremos justamente con Bukele cómo empieza, porque aparte en su discurso que vemos ahorita aquí en pantalla, justamente ahí desde el Palacio Nacional de El Salvador, comentó que va a haber a nivel internacional muchas noticias, que esperen que el mundo espere muchas noticias de El Salvador. Pues veremos qué va a hacer, cuáles serán sus primeras acciones como tal, ahora ya como funciones de su segunda administración, qué decisiones toma, porque aparte ya tendrá el Congreso total, ¿no? O sea, ahí sí va a tener mayoría absoluta, entonces veremos justamente qué ocurre, ¿no? Porque esperemos no ocurra lo mismo que en su país vecino hay Honduras, que tiene a dictadores y demás, ¿no? Porque justamente él lo comentaba en uno de sus tweets, ahora X, el dictador más cool de la historia.
Eso es interesante porque, dicho sea de paso, Latinoamérica, los países centroamericanos y por supuesto todo este contexto que se está viviendo en El Salvador es un tema recurrente porque pareciera ser que a veces los andamiajes democráticos también pueden ser plataformas para que este tipo de personajes logren su cometido y se lleguen a arraigar y a sostener que ellos son la única forma de poder político para poder solucionar los problemas. Y que también, dicho sea de paso, es un tema que pues obviamente es sensible. La seguridad, nosotros en México no somos ajenos a este tema, nosotros aquí en Tabasco no somos ajenos a este tema, tú en la Ciudad de México no eres ajeno a este tema. La seguridad es un tema sensible, de hecho ha sido en estos últimos años un tema recurrente en todas las encuestas. El tema de la seguridad es un tema que le preocupa al mexicano y a la mexicana, y por supuesto es un tema que si se atiende de una manera como lo atendió Nayib Bukele, será un tema que puede ser lucrativo para muchos de alguna manera en otras partes o en otras latitudes del mundo. Helios, finalmente en esta situación, ¿tú ves alguna relación que pueda beneficiar o perjudicar a México este tipo de acciones de El Salvador, este tipo de liderazgos como Nayib Bukele? ¿Tú ves de alguna manera algún beneficio directo o indirecto para algún personaje político en nuestro país? Como tal, no, pero lo que sí he estado viendo y que justamente es una de las pláticas que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, es por qué los extremismos están ganando. Y justamente lo que ocurrió en El Salvador no es algo nuevo. Lo vimos hace poco también en Guatemala, con el nuevo partido, el Partido Semilla. ¿Qué está ocurriendo en Latinoamérica? Están ganando los extremismos, porque la ciudadanía ya está cansada y está harta de los partidos de siempre. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando se forman nuevos movimientos, partidos políticos, contrarios totalmente o radicalmente contrarios al gobierno en turno, se les da la oportunidad. Si estos gobiernos no dan los resultados que prometieron, se van radicalmente al otro lado. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Guatemala, que el Partido Semilla de reciente fundación y que ya hoy en día el Tribunal de Guatemala ya lo dio que no tiene ya registro, entonces ya no existe ese nuevo partido, pero el presidente de ahí salió electo, pues ya va a ser el próximo presidente, ¿no? de Guatemala. ¿Qué ha ocurrido en otros países? Igual, en Chile, en Argentina, en Uruguay, o sea, en muchos países justamente han estado ganando los extremos, tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Estaba de un lado Lula, después Bolsonaro y regresaron a Lula. En Chile, bueno, no se diga, con Sebastián, con Piñera, que en paz descanse, y Bachelet era 1-1-1-1. En Colombia igual, ¿no? De repente tener ahorita, por ejemplo, a uno de extrema izquierda, ¿no? El presidente electo, que también ya ahorita bajó demasiado y ahora ya tiene muchísimas manifestaciones en contra. En fin, yo creo que... Y bueno, Argentina, ¿no? Exactamente, Argentina, que era algo totalmente radical. Y que por cierto, Nayib Bukele le mandó un mensaje al presidente de Argentina diciéndole que sería un aliado en el momento que el presidente argentino así lo decidiera, ¿no? Es decir, está ahí la posibilidad de que los extremismos se encuentren, porque recordemos que el presidente de Argentina, hoy presidente de Argentina, llegó al poder de una manera singular en este sentido de los extremismos en el mundo. Helios, no quiero irme sin antes de poder despedirnos. Nos puedas platicar qué está haciendo el director de Elliptic Consulting, porque te hemos visto muy activo como parte de Acceso B. Nos parece fundamental que puedas platicarnos de estos temas que estás manejando, sobre todo por el contexto electoral y la consultoría política que tú bien manejas. Sí, pues ahorita como consultoría seguimos trabajando con varios actores que nos están pidiendo ahí apoyo y demás, pero quisimos hacer algo fuera de lo común justamente, y ahorita estamos dando ahí unos cursos de forma totalmente gratuita
para algunos proyectos que estén interesados en saber cómo comunicarse mejor, cómo crear mensajes que realmente ayuden a las personas, ¿no? Pero pues, obviamente la idea de esto es justamente para que pueda los buenos políticos puedan tener esta herramienta, ¿no? Y poder hacer algo muchísimo mejor por la comunidad. Hemos tenido ahí una grata respuesta de parte de varios políticos a nivel Latinoamérica, justamente, de varios países, en su mayoría de México, pero también de otros países, hay de República Dominicana, de Panamá, inclusive de Venezuela, unos diputados de Venezuela, en fin, ahí hemos estado haciendo con eso y también hemos compartido en varios espacios donde nos están invitando a dar la plática justamente cómo crear el mensaje correcto con una conferencia de Elitix que estamos ahí brindando. Excelente, Helios Ruiz Esparza. ¿Dónde te vemos en redes sociales? ¿Dónde te localizamos? Por favor, compártenos tú, de alguna manera, tu escenario en este sentido. En todas las redes sociales estamos como @Elitix Consulting o @Elitix, así nos pueden encontrar y ahí pueden ver todo el tema de los cursos estos gratuitos. Con muchísimo gusto, y vamos a estar poniendo fechas y horarios. Gracias. Ahí en pantalla aparece el logotipo de Elitix Consulting, así lo buscan en Facebook, en YouTube, y por supuesto aquí en Acceso Web también podemos hacer parte de este enlace con ustedes. Si nos ven y nos escuchan a través de las personas que están buscando un espacio público, pueden seguramente encontrar en Elitix Consulting un gran asesor en esta carrera que buscan emprender. Muchas gracias, Helios Ruiz Esparza, hasta la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente martes 13 y por supuesto un excelente día del amor y la amistad. Amigo, te mando un fuerte abrazo, como siempre, gracias por esa amistad de muchos años ya. No, igualmente, Luis, muchísimas gracias por el espacio siempre y también muchas felicidades justamente por el día de la radio. Excelente, gracias, muy amable, sí, como no, bien que lo escuchaste, gracias por ser parte de este programa de Acceso B, donde tú, Helios y todos los que nos ven y nos escuchan tienen su boleto. Hasta pronto, Helios, buenas tardes. Hasta luego.